Bienvenidos, amables oyentes, al programa La Otra Historia, preparado por Memo Ángel, José Guillermo Ángel, para Radio Bolivariana. Hoy nuestro invitado permanente nos trae un tema bien interesante, porque es el principio de muchos sucesos del siglo XIV, del año 1300 al 1400. Es como decir la base de todo un acontecer histórico bien importante como el Renacimiento, etcétera, y la clarificación incluso de lo que pasó en la Edad Media, ¿no? Sí, siempre se ha dicho que la Edad Media fue una época oscura, se habla del oscurantismo, pero realmente fue una época tremendamente productiva. Fue tremendamente productiva desde la filosofía, desde el arte, desde las mismas ciencias, desde la estrategia militar. O sea, hubo un montón de conocimientos que se fueron sumando y que al final desembocarían en este movimiento excepcional que es el Renacimiento, como tú bien has dicho. A ver, el siglo XIV lo visualizamos obviamente desde Europa. O sea, se sabe que en el Asia estaba pasando algo, en América estaba pasando algo, pero no eran acontecimientos que llevaran a cambios radicales, en tanto que en Europa sí se estaba dando un gran suceso. El primer suceso importante va a ser el regreso de los cruzados a Europa. De hecho, han sido vencidos por Saladino, comienzan a regarse por todas partes de Europa, son hombres que se han ganado la vida luchando y que buscan crear con sus ejércitos alguna forma de ejércitos privados. Entonces, por ejemplo, aparecen por primera vez el concepto de órdenes de caballería, que va a ser muy interesante porque después eso va a tener toda una literatura, toda una serie de personajes, pero que realmente son nacidos de esos cruzados que vienen de Palestina, que vienen de Israel, y que van a conformar una serie de grupos con una mentalidad muy clara, tanto religiosa, filosófica como militar. Entre esos pues van a estar los famosos templarios, que lo van a tratar de acabarlos pues a principios del siglo XIII, del siglo XIV, perdón. El templario era un personaje que creía mucho en Dios, pero a la misma vez respetaba mucho al diablo, porque ellos siempre se habían planteado, esos templarios, que el bien existía, pero también porque existía el mal. Entonces, que si existía el mal, lo mejor era tratar de pactar con ese mal para que no se sucediera. Hay que tener en cuenta que estos hombres que vienen de la guerra han conocido muy claramente el mal y han tenido la muerte tremendamente cerca de ellos. En ese siglo XIV, que además de las órdenes de caballería, donde hay un documento muy interesante en lengua catalana que se llama Tirante el Blanco. A pesar de que Tirante el Blanco es hecho ya en el siglo XV, eh, o en el siglo XVI, realmente no hay como un dato muy claro sobre Tirante el Blanco. Él ya está diciendo cómo se conformaban esas órdenes, qué tipo de personajes deberían estar ahí y cuál era la concepción política que iban a tener ese tipo de personajes. En el siglo XIV aparecen otros que salen de esas órdenes de caballería, que son los condottieri. Los condottieri son ejércitos privados grandes al mando de un conductor, condottieri, como va a ser su nombre, y que van a conformar por primera vez el inicio de lo que serían los estados nacionales. O sea, esta gente que le trabaja a un señor y que ese señor, a través de una ideología religiosa y política, impone una serie de costumbres o una serie de actitudes de los gobernados frente a la forma de gobierno, y esto nos hace ya pues ver o evidenciar cómo ese siglo XIV va a dar nacimiento a los distintos estados que hoy en día conforman Europa. Esto se da en tres niveles. El primer nivel del Estado Nacional que aparece en el siglo XIV es la utilización
en cartas de las lenguas vernáculas. O sea, ya en el siglo XIV ya no se va a escribir solo en latín, sino que se va a empezar a escribir en un alemán rudimentario, en un francés rudimentario, en un mismo castellano rudimentario, en un inglés rudimentario, y esto ya cohesiona a los grupos nacionales. Es decir, como es la consolidación del concepto sociológico de nación. Claro, una lengua común, un lugar, Pasado común, un pasado lengua común, común. religión común, un territorio común. También se va a presentar otro hecho muy importante en ese siglo XIV y es la Guerra de las Dos Rosas, la guerra entre Francia e Inglaterra, o mejor dicho, la guerra que le declaran los ingleses a los franceses, porque se consideraba que los ingleses tenían derecho sobre la monarquía francesa a través de unas alianzas y a través de la sangre. A ver, en ese momento las monarquías eran prácticamente monarquías móviles, o sea, un rey se casaba con un primo, el primo tenía una abuela común con otro rey y a partir de ahí empezaban esas luchas por el poder. Entonces se va a dar una guerra muy grande entre Inglaterra y Francia y paralelamente se va a dar un papado, el papado de Aviñón, o sea, el papado donde el Papa de Roma se traslada a Aviñón y en Aviñón eh, el Papa va a moverse entre lo eterno y lo temporal, lo eterno y lo temporal. Esto va a producir un papa pues famosísimo que es el Papa Juan XXII, un papa que al que se le debe muchas cosas, por ejemplo la refinanciación de la iglesia. Es un papa que políticamente tiene un pensamiento muy ordenado, tremendamente ordenado. Eh, y esto hace que ese papado de Aviñón que fortalece Juan XXII se vea enfrentado ideológicamente con otros grupos católicos desde Inglaterra. Entonces aparece una gran discusión entre Guillermo de Ockham y el Papa Juan XXII. Guillermo de Ockham pertenece al grupo de los franciscanos, que después se van a llamar los Fraticelli, los hermanos, los Fraticelli, que van a predicar la pobreza, y que obviamente se van a oponer a las formas de Estado que nacen desde el mismo Papado de Aviñón. El Papado de Aviñón se fundamenta en las tesis de Tomás de Aquino. Incluso es el Papa Juan XXII quien nombra santo a Tomás de Aquino. Y a partir de ahí va a haber un enfrentamiento ideológico muy interesante que va a llevar a que franciscanos y tomistas se enfrenten y logren un gran desarrollo desde el punto de vista intelectual, porque tanto las razones del Papa como las razones de Ockham van a ser muy interesantes para la discusión, tanto que muchos deciden conformar universidades locales. Por ejemplo, la Universidad de París, que había sido fundada en el siglo XIII y de donde iban pues todos los clérigos, los profesores, un montón de gente, de repente deja de ser el centro intelectual y comienzan a aparecer universidades por toda Europa, universidades locales donde se discuten ya sean las tesis franciscanas lideradas por Guillermo de Ockham, sean las tesis tomistas lideradas por el gobierno de Juan XXII o las tesis de un tercero muy particular que se llama Marsilio de Padua, que Marsilio de Padua ya tenía un pensamiento político completamente claro y fundamentado solamente en el acontecer de la vida del hombre. Para Marsilio de Padua todo lo que tuviera que ver con
cuestiones teológicas era, como él mismo decía, irrelevante. O sea, solamente tocaba todo aquello que le evidenciaba en el mundo temporal. Y esto hace que un hombre como Luis de Baviera, por ejemplo, adopte a Marsilio de Padua, que de hecho Marsilio de Padua pues parece que va a vivir muy bueno porque le dedica el libro a Luis de Baviera, el libro de sus principios políticos. Y a partir de ahí Marsilio pues se pierde en la historia, pero se ve que no le pasó mucha cosa. Guillermo de Ockham también va a terminar refugiándose en los territorios de Luis de Baviera debido a que ha sido acusado de herejía, a que ha sido excomulgado y del que realmente pues no sabemos si Guillermo de Ockham a lo último volvió a la iglesia o no, no hay muchos datos. El hecho es que este hombre en esas discusiones y en estas cosas pues termina como padre del nominalismo. O sea, ya no es lo general lo importante, sino las partes, y hay que analizar las partes para poder integrarlas y llegar a un concepto general. En Radio Bolivariana estamos presentando La Otra Historia, programa preparado por Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Hoy, la historia del siglo XIV. Además de esas discusiones teológicas muy grandes sobre la riqueza y la pobreza, de la que se destaca una cosa importante. Por ejemplo, Juan 22 decía, una vez le hacen una gran crítica acerca de la riqueza y él dice, bueno, pero es que si no hay riqueza no hay forma de construir y si no hay forma de construir no habrá trabajo para un montón de gente y si ese trabajo no se da, pero entonces no vamos a llegar a ninguna parte. O sea, desde el punto de vista que es una defensa muy lógica del papel que juega la riqueza, porque la riqueza, mientras se use, será ética. Lo que no es ético es acumular o guardar. Pero mientras se use, pues habrá trabajo para un montón de gente, habrá desarrollo de las tecnologías, habrá un montón de cosas. Entonces, más o menos, eso era parte de la discusión. A ver, en el siglo XIV aparece otra cosa muy importante que es la peste negra. Esta peste que ha matado pues cantidad de gente que llega de China. De China la transportan los árabes a Marsella y de ahí se riega por toda Europa y eso mata gente por montones. Ni a los chinos ni a los árabes les pasa nada porque de alguna forma estaban vacunados contra esa forma de peste, pero a los europeos sí, los termina. Esto hace que la gente se asuste demasiado, que vea la muerte por todos lados y que decida no volver a las catedrales. En las catedrales donde se reunía pues grandes cantidades de personas, se dan cuenta de que ahí de alguna forma se da el contagio por la cantidad de gente que está reunida en un mismo sitio. Y entonces esto obliga a que los importantes y mucha gente empiece a separarse de la catedral y decida conformar lo que hoy en día llamamos la capilla, o sea, ese pequeño sitio donde yo puedo entrar en contacto con Dios. Y esto para George Duby va a ser tremendamente importante porque la capilla, además de toda esa gran arquitectura que se había heredado del mundo gótico, va a permitir el desarrollo del arte, pero a una velocidad impresionante. O sea, un gran señor cuando hacía una capilla, pues tenía que llamar arquitectos, gente, orfebres, pintores, músicos, talladores, escultores, eso se vuelve pues una locura donde cada uno para evitar esos contagios con la mayoría se refugia en un pequeño sitio que va a ser la capilla y considerando capilla incluso los mismos escapularios, o sea que era una forma de llevar a Dios cerca de mí para poder orar con él en un momento determinado. Esto crea pues prácticamente toda una pequeña revolución en el mundo creativo en el siglo XIV y que va a ser pues lo más claro que va a ingresar al mundo del Renacimiento, que es trabajar para los grandes señores. Estos grandes señores que saben que se van a morir y que la muerte es algo que iguala a todo el mundo,
deciden que no se igualan con los muertos. Entonces aparecen por primera vez las tumbas, las grandes tumbas. Esas tumbas que están indicando quién era el señor que la mandó a hacer. De esa manera estarían perpetuamente diferenciados del resto de muertos. Era una forma como de asumir la eternidad a través del monumento. Eso es toda una innovación en el siglo XIV. Hasta ese momento pues no se daba un hecho de esa manera. Anteriormente la gente la enterraban en las catedrales. Y antes de las catedrales, los monasterios. En los monasterios, y no se olvida saber de esto, pero en el siglo XIV ya empiezan a aparecer esas tumbas enormes, muy bien realizadas, bellísimas, y obviamente ya la muerte tampoco es igual para todo el mundo. Lo que va a ser muy claro, al menos el concepto del lugar donde reposa el muerto. En ese mismo siglo XIV se van a dar, van a comenzar los desarrollos de los burgos, donde estos señores que tenían sus ejércitos, para poder cobrar impuestos, permiten que los burgueses inventen cosas, creen cosas, generen comercio, tejan, tiñan, de todo. Ellos saben que en la medida en que en el burgo se produzcan elementos, el impuesto va a ser mucho mejor, y de alguna medida, y en alguna medida pues se está entendiendo de que el desarrollo de la idea de progreso en Europa van a ser de esos burgos protegidos por señores, que esa es la tarea de ellos, proteger el burgo, que no le fuera a pasar nada, y permitir que en ese burgo se hagan un montón de cosas para que la economía crezca y de esa manera el impuesto sea mucho mejor. Son como los desarrollos iniciales de las ciudades. Entonces son los desarrollos, administrativamente. son los desarrollos iniciales de las ciudades, de lo que hoy en día entenderíamos por una ciudad moderna. Ahí viene burgomaestre. De ahí viene el burgomaestre, que era el principal del burgo, lo que es el alcalde, ¿cierto? Y que este alcalde o el burgomaestre, como tú lo acabas de llamar, se encargaría de velar que en la ciudad se estuviera produciendo debidamente. Además toman una idea que es una idea prebíblica, de las ciudades prebíblicas, donde a la ciudad se iba a vivir bien, o sea que por eso se cobraba. Eso es lo que cobraba el señor de la ciudad, que usted aquí tenga agua, tenga sembrados, tenga comida, tenga vestuario, tenga educación, tenga un montón de cosas. Y de alguna forma ese burgo inicial del siglo XIV se va a dar bajo ese concepto. Por eso grandes ciudades como las ciudades alemanas, como las ciudades italianas, Florencia, Milán, todas estas cosas, eran centros no sólo de producción, sino centros de arte y centros de pensamiento. Ya después el Renacimiento va a encontrar, debido a la acción de estos señores, de estos hombres que cuidan los burgos, va a encontrar unos sitios muy propicios para realizar un gran renacimiento, y era que ya había fundamentos de producción, y a través de los fundamentos de producción los artistas y los mecánicos, entre ellos pues el del que hemos hablado tanto, de Leonardo da Vinci, van a encontrar los materiales necesarios para trabajar, porque son ciudades productivas. Esto hace que en el siglo XIV se empiecen a manejar monedas, muchas monedas. Ya va a haber una idea de lo que será los bancos, aparecen estos lombardos, gente que acumula capital, pero que la acumula para prestarlo, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues que haya un gran desarrollo. Cuando hablamos de los burgos, los nombres actuales de algunas ciudades son heredados de eso, por ejemplo, Edimburgo, Luxemburgo. Claro, San Petersburgo, ¿cierto? Porque es que el burgo es la ciudad, pero la ciudad productiva. Perfecto.
la ciudad comercial. De hecho, cuando se establecen los burgos, se establecen en lugares donde cruzan varios caminos. O sea, los puntos donde ubican el burgo es un punto demasiado estratégico para poder estar en producción continuamente y poderle vender al que venía y al que pasaba, a todos los que atravesaban por ahí. Lo que hizo de que se aprovecharan los burgos al lado de grandes ríos, grandes lagos o puertos secos, pero de camino obligado, ¿cierto? Entonces me parece una concepción de la economía moderna, ¿cierto? De la economía moderna que va a tener esos primeros destellos en ese siglo XIV. En ese siglo XIV también va a aparecer otra cosa muy importante, que es el palacio. ¿Cierto? Que el palacio se diferencia de un castillo, en tanto que el castillo es una fortaleza y adentro pues habrá alguna forma incipiente de vivienda, en tanto que el palacio no. El palacio es un sitio donde voy a vivir tremendamente bien. El confort. Claro, es el confort. Para obviamente hacer un palacio implicaba un montón de mano de obra. Por eso Aviñón, por ejemplo, Aviñón era un sitio donde iba todo tipo de gente, canteros, talladores, escultores, pintores, arquitectos, médicos, pues allá va a desembocar todo el mundo, porque es donde más palacios se realizan. Y obviamente hacer un palacio daba primero trabajo por muchos años y segundo un trabajo de muy alta calidad porque comienza algo muy especial y es la competencia entre los mismos participantes de un gremio, lo que obliga a que cada vez para obtener un contrato la gente sea mejor. Entonces esto va a ser otro de los grandes aportes de ese siglo XIV. En el siglo XIV también se va a dar un fenómeno interesante, y es que ya la filosofía griega comienza a conocerse y la filosofía latina
a conocerse muy bien. Ya todo ese trabajo hecho por los árabes, los judíos, los mismos cristianos que iban a España en el siglo XIII, en el siglo XII, ya comienzan a dar frutos en Europa. Y en las universidades ya la tarea es muy intelectual, pero una tarea intelectual con relación a lo que nos circunda, a lo que nos circunda. O sea, cada universidad comienza a producir conocimiento y ese conocimiento se llevará a otros lugares. Habrá una primera negociación del conocimiento que va a ser de grande suma importancia para el desarrollo de Europa, ¿cierto? Donde el conocimiento ya no solo depende de unas autoridades como tal, sino que se puede discutir y confrontar. Eso después va a hacer que aparezcan formas neoplatónicas en el Renacimiento, muy importantes, y es volver al mundo de las ideas y tratar de que las ideas se parezcan a una primera idea inicial que sería el prototipo, etcétera, etcétera. El siglo XIV, además de las luchas entre ingleses y franceses, además de las luchas entre Luis de Baviera y el papado de Aviñón, a través de a pesar de las discusiones tan enardecidas entre filósofos de un bando y del otro, en este caso de franciscanos y tomistas, va a ser también el siglo de las pequeñas comunidades que se van reuniendo para darse unos fueros que le permitan funcionar como comunidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, son famosos los fueros de Navarra y los fueros en toda Europa, donde una comunidad se reunía y decía, hombre, esta tierra nos va a permitir trabajar a 12 familias, ahora rotemos la tierra. La dividían en 12 partes. Esta parte la maneja Pedro este año, aquella la maneja Juan, aquella Diego. Y en un momento determinado vemos el manejo que le han dado a esa tierra para saber si la tarea del otro como miembro de esta comunidad fue efectivo o no, ¿cierto? Esto comienza a darse porque ya el hombre trata de aprovechar mejor el entorno y lo trata de aprovechar mejor es porque ya tiene muchos más conocimientos y como tiene más conocimientos y ya sabe, la ciudad le ha enseñado a manejar de alguna manera esos conocimientos, está pensando en términos económicos, por eso no es de extrañar que el despliegue de riqueza tan grande que acredita el Renacimiento, porque es que ya hablamos de un hombre económico, no de un hombre que hasta el siglo XIII era más guerrero que otra cosa. Estamos hablando de un hombre comerciante, o sea, el que ya los excedentes de producción trata de colocarlos en otros lugares. Entonces eso hace que se conozcan muchas cosas. Entonces este hombre económico comienza a tener fondos para determinar los grados de desarrollo de sus propias comunidades. Entonces comunidades que se empiezan a especializar y que empiezan a producir, como ya se ve en el Renacimiento, artistas, arquitectos, mecánicos, bueno, todo lo que queramos. Ese siglo XIV va a estar rodeado de unas cosas muy importantes. O sea, mientras en Europa se discute, los árabes comienzan a ser rechazados en España. En ese siglo XIV ya media España está en manos cristianas. Va a suceder de que en España también se esté dando un fenómeno contra las teorías de Maimónides, que es la cábala, de lo que hablaremos en algún otro programa. Se está dando un refortalecimiento muy grande por los lados de Turquía, los otomanos, los mismos persas están fortalecidos. En ese siglo XIV ya se comienzan
a movilizar grandes caravanas entre Occidente y Oriente. Ya se sabe de que existe el Oriente por el libro de Marco Polo. Ya se piensa en sentido de intercambio tanto de conocimientos como de mercancías, y se conforma los primeros países, por decirlo de alguna manera, que se van a caracterizar por sus economías y sus creencias. Entonces aquí nos vamos a encontrar por primera vez con un continente que comienza a conformarse a partir de lo homogéneo y de la misma diferencia. Eso va a ser muy importante en el siglo XIV. Por lo homogéneo en que nos parecemos, la diferencia en qué cosas no nos parecemos. A partir de ahí comenzaremos a hablar de Estado y de la función del Estado, donde hay un montón de personas que son idénticas en tanto que tienen una serie de principios que los identifican y que tienen que ser diferentes porque no de otra manera pudieran producir, ¿cierto? Y ahí esa es la gran riqueza del siglo XIV, lo que ya después nos llevará a entender muy claramente el Renacimiento. Entonces yo creo que resumiríamos el siglo XIV en 4 elementos. En el siglo XIV, pues primero la conformación de gremios muy claros, tremendamente claros, que comienzan con la caballería, el primer gremio, pero también van a haber gremios de carpinteros, de albañiles, de talladores, de orfebres, etcétera, etcétera, ¿cierto? Segundo, de la discusión, la gran discusión intelectual, lo que hace que el pensamiento cobre una magnitud inesperada, completamente inesperada, y que después va a dar fuerza, pues va a dar va a dar bases a la discusión renacentista y que terminará pues en lo que conocemos como la Ilustración. Tercero, la creación del Estado Nacional, por primera vez grandes estados. Y cuarto, la vocación económica de Europa. ¿Cierto? Ahora, con base en esos 4 elementos, entendemos el mundo del desarrollo, que por eso es tan importante el siglo XIV. Ha sido La Otra Historia, programa preparado para Radio Bolivariana por Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Hoy, la historia del siglo XIV. Les extendemos cordial invitación para que nos acompañen en 8 días. Hasta entonces.